Bien, chicos, vamos a comenzar con un resumen rápido de la astrología de agosto de 2025 para que sepáis dónde estáis. Quiero hacer una puntualización antes de empezar, porque siempre que llega a estas fechas, por lo menos en los últimos 10 años especialmente, nos hemos encontrado con un montón de propaganda, que es lo que toca en este caso con respecto al tema de la Puerta del León. Y sabéis que esto forma parte de la corriente New Age, que dice que el 8 de agosto, el 8 del 8, ¿no? Se abre un portal energético que se llama la Puerta del León, bueno, y que hay una alineación cósmica entre el Sol, la Tierra y la estrella de Sirio para descargar luz, activar el ADN, portales de conciencia, todo esto es mentira. Es literalmente mentira, ¿vale? Tenéis que pensar que lo que ocurre es que agosto es uno de los meses que menos se factura en general, a menos que estéis en la hostelería. Y yo creo que alguien en Estados Unidos dijo, ¿con qué rellenamos el pavo en agosto para poder sobrevivir en el tema de la New Age? Y entre retiros, festivales y demás, dijeron, espera, montémonos aquí una celebración que parezca que estamos diciendo algo muy profundo cuando no estamos diciendo nada. Sabéis que esta puerta de León se asocia al signo de Leo y a la salida ilíaca de Sirio, a las pirámides también, etcétera, ¿no? Y todo es una construcción moderna sin base en la astronomía, pero es que tampoco en la astrología, ni en la historia egipcia antigua. Entonces, todo esto, pues ya sabéis lo que es. Propaganda. Todos los años ocurre y os lo tengo que recordar, ¿no? Los egipcios no usaban el calendario gregoriano. Y el calendario egipcio era solar, con 12 meses de 30 días. El año nuevo egipcio se marcaba por la salida ilíaca de Sirio, cuando reaparecía al amanecer y anunciando el inicio del Nilo, de las inundaciones. Y esa salida actualmente no ocurriría el 8 de agosto, porque su fecha variaba a lo largo de los siglos debido a la precesión de los equinoccios y los cambios en el horizonte de la observación, como por ejemplo también la latitud, ¿no? Sirio no se ve en el mismo lugar en diferentes fechas y según las zonas. Por ejemplo, en la época de los antiguos egipcios, el del 2500 a.C., Sirio salía ilíacamente a mediados de julio y no en agosto. Sirio y su verdadero significado, daros cuenta de que además Sirio lo que hacía era por precisamente la precesión de los equinoccios, lo que hacía era salir muy cerca de lo que era junio, porque marcaba el principio del verano. Y en este caso para los egipcios, ¿no? Sirio era la estrella más brillante del cielo nocturno y estaba asociada con la diosa Sotis, que luego se identificó con Isis. Su salida marcaba ese inicio del nuevo año egipcio, el renacimiento del Nilo, y era un evento agroreligioso y astronómico, no era un portal energético, tal y como lo imaginamos a día de hoy. A día de hoy, pues Sirio no se alinea con el Sol el 8 de agosto, ni en ninguna fecha antigua ritual egipcia. El Sol se alinea con Sirio en julio, cuando está pasando por el signo de Cáncer. Y esa fecha, ¿no?, se forzó en la New Age por ser llamativa numéricamente, pero hemos dicho que, como os he dicho, los egipcios no usaban ese calendario. Y daros cuenta de que nosotros estamos utilizando el gregoriano, pero antes se utilizaba otro. Y hubo un cambio entre el juliano y el gregoriano y se perdieron incluso días, se quitaron ciertos días y demás. Con lo cual, la gente cuando habla de numerología y del significado tiene que tener también el contexto social y el contexto histórico. También se habla mucho de las pirámides, ¿no? Con el tema de la puerta de Leo y demás, y las pirámides de Giza están alineadas aproximadamente con las estrellas del cinturón de Orión. Y estas están más conectado con Osiris, el dios egipcio de la muerte y la resurrección. Y evidentemente la constelación de Orión no es la constelación de Canis, que es donde está la estrella Sirio. Entonces los egipcios creían que el alma del faraón resucitaba y ascendía al cielo a través de las estrellas de Orión, no a través de Sirio ni ningún portal.
Entonces, el 8 de agosto no tiene ninguna importancia astronómica ni astrológica. Sirio no se alinea con el Sol ese día. Lo hace en su salida ilíaca en julio. El calendario egipcio no usaba fechas gregorianas. La conexión con las pirámides de Orión es independiente de Sirio y de agosto. Y todo esto, el portal energético, es una invención en gran parte moderna, sin base astrológica y sin base astronómica ni arqueológica. Así que es una construcción simbólica moderna, más unida al sincretismo de la New Age, que mezcla todos estos términos y que a veces se utiliza más casi incluso como un ritual. Y no tiene una base, como os he explicado, a un nivel arqueológico o histórico. Como os he dicho, muchas veces estos son rituales que parten de las élites, que parten de gente que son las que los construyen para dejarlos en el colectivo. Y muchas veces esto también tiene que ver con gran parte de la ignorancia y del aprovecharse del prójimo. Porque, como os he dicho, esta no es la mejor fecha para sacarle dinero a la gente por parte de mucha gente en la New Age. Entonces, qué mejor que hacerlo con todo esto, ¿no? Meditación de la Puerta del León. Te vendo unas velas para la Puerta del León, perdón. Os vendo un ritual, un retiro espiritual, un no sé qué, unos vídeos hablando de todo esto para que... ¡Oh, Dios mío! Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Os digo todo esto para que sepáis que si escucháis algún astrólogo que habla de esta chorrada, no le sigáis. Así os lo digo, no sigáis astrólogos que caigan en esto porque están dentro de la dinámica literalmente del aprovecharse del prójimo. Porque esto no tiene ninguna base astrológica, ni astronómica, evidentemente. Bien, con respecto a la astrología del mes, el día 30 de julio entró Venus en Cáncer. Hay un vídeo que se sube sobre esto esta semana. Y Venus en Cáncer, evidentemente, nos ayuda a estar más en contacto con todos los temas del hogar, las emociones y la memoria emocional. Cáncer nos habla de protección, nos habla de cuidado, y allí es donde se produce una conjunción muy importante este mes, junto a Júpiter, el día 12, en la estrella Sirio. Pero aquí no estamos hablando de portales, no estamos hablando del 8-8, es el día 12, no estamos hablando del Sol, estamos hablando de la conjunción de Venus y Júpiter que se dará en el grado 14, el día 12 en este caso de este mes. No obstante, anteriormente, como habéis visto al principio de mes, estas cuadraturas de Venus entrando en el signo de Cáncer lo hace hacia Neptuno y Saturno que están en Aries, y estas cuadraturas lo que hacen es crear tensión en temas económicos y en temas personales. Muchas veces tienen que ver con el valor que le damos a las cosas. Mucha gente piensa en Venus solo como algo relacionado con el dinero o la abundancia, y tiene que ver también con el valor que algo posee para nosotros. Y el valor de Venus en Cáncer es sentimental, es un valor unido a las relaciones humanas, al contacto con el otro. Y está en cuadratura esa energía de Saturno y Neptuno retrógrados que están yendo hacia atrás en el primer grado de Aries, y Aries es un signo de individualidad. Entonces hay una lucha entre querer estar conectado con los demás y al mismo tiempo retirarse del mundo. Retirarnos a ese espacio de confort o de protección, que es lo que nos ofrece Cáncer. ¿Ok? También hay ese punto en el que cuando Saturno está en cuadratura Venus puede venir la nostalgia a los primeros días, en este caso de Cáncer, de agosto. Si os habéis sentido así, tiene mucho que ver porque ese Saturno retrógrado vuelve a los recuerdos, y la cuadratura hacia Venus nos hace sentirnos mal con respecto a algo que pasó en un momento dado en una relación. No valió la pena, no lo supe hacer bien, no me quisieron como esperaba. Entonces hay sentimientos mezclados, sobre todo en Cáncer, sobre lo que si fue exitoso, si miro mis relaciones a lo largo del tiempo y me siento solo o sola, etcétera. Eso de entrada. Esta semana, el día 6, Marte entra en el signo de Libra.
Y esto va a coincidir además con esa luna llena donde se produce una figura en el cielo que es la figura de la cometa. En esta figura lo que nos encontramos es básicamente primero un trigo de aire, un trino de aire entre Plutón en Acuario, Urano en Géminis y Marte en Libra, activando especialmente estos signos y activando la energía del aire. ¿Cuál es la energía del aire? La del pensamiento, la de la comunicación, la de la sociabilización. Y a su vez está activado lo que sería Saturno y Neptuno, debido a la posición de Marte, pero también el sextil hacia Plutón y Neptuno. Se crea como una especie de cometa en el cielo, ¿no? Es así como se ve en la astrología. Y aquí realmente los que tienen el juego en esta situación son Plutón y Urano. Primero porque están directos. A diferencia de Saturno y Neptuno, están directos. Y son los que interceden en esta oposición entre Marte y, en este caso, Saturno y Neptuno en Aries, ¿no? Marte está en Libra y se opone a Saturno y a Neptuno. Y entonces, Plutón y Urano son los que tienen la misión de desbloquear todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que Urano es mirar hacia el futuro y Plutón en gran parte tiene que ver con destruir las cosas, en un sentido de transformarlas, en un sentido de lo que no nos mata nos hace más fuerte. Y también con respecto al hecho de que a un nivel especialmente socialmente, Plutón está en Acuario, ¿no? La sociedad está cambiando y lo que tenemos que hacer es saber dejar marchar, ¿vale? Ciertas cosas, ciertos paradigmas sociales, ciertos arquetipos. Si lo que queremos es mirar hacia el futuro, y Urano nos trae novedades, cambios, una nueva forma de pensar en Géminis, incluso os diría más, muchísima información y evidentemente inventos. La tecnología va a avanzar mucho y más rápido de lo normal con Urano en Géminis. Ha estado parada, bloqueada en Tauro, pero ahora va a avanzar mucho, especialmente a partir de febrero de 2026. Febrero-marzo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas personas se sienten como atascadas en este impasse temporal, en esta lucha por adaptarse a todo esto que tiene que venir, o volverse con la manta a tapar la cabeza y a decir no, yo me vuelvo al pasado y demás, ¿no? Entonces hay un choque entre esto, entre el pasado y el futuro, y el cómo lo asimilamos. La luna llena en Acuario se produce en el grado 16 y tengo que decir que esta luna está muy conectado con la idea de la cruz, del sacrificio, del cruce de caminos. Y os diré más, esto tiene mucho que ver con aquella persona que tiene como un destino que cumplir y que muchas veces lo que hace es huir de él, hasta que se da cuenta de que ese destino es lo que le hace a sí mismo, si queréis decirlo así, persona. ¿Vale? La necesidad de enfrentar ese destino. Homero decía que un héroe era aquel que, conociendo su destino, se enfrenta a él. ¿Vale? Y esto lo decía por Aquiles. Porque supo a través del oráculo que si iba a la guerra de Troya iba a morir. Y él dijo que precisamente esto, ¿no? Que un héroe era aquel que se enfrentaba a su destino, por difícil que fuera, porque tenía que cumplir esta misión. Entonces tal vez algunos tienen esta lucha, reticencia de perseguir su destino. Bien, nos encontramos ya de cara al día 11, a Mercurio directo. Muchos de vosotros, especialmente los Leos, habéis tenido este bloqueo enorme, esta insatisfacción. Muchos me lo habéis dicho, no ha sido vuestro mejor cumpleaños, o no os habéis sentido tan bien como otros años. Evidentemente no tenéis por qué ser todos. Y muchas veces es ese Mercurio, en este caso retrógrado. Mercurio retrógrado nos ayuda a, en este caso, el diálogo personal, el diálogo interno.
¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo piensas de ti? ¿Y qué ideas preconcebidas tienes sobre quién eres, lo que eres, cómo, etcétera? Y esto viene a redefinir la situación. Pues puede haber habido para muchos leos especialmente muchos bloqueos. El hecho de que las cosas no salieran, ni en el momento ni en la situación. Pero muchas veces, como os he dicho, hay un poco de destino en todo esto. Os voy a poner un ejemplo. Tenía que comprarme un vestido, ¿vale? Y por lo que sea la tarjeta de crédito no funcionó. O ese día no terminaba por hacerse bien ese pago. Bien, cuando han pasado 2 semanas he visto que me gustaba más otro vestido. Y menos mal que no me compré el anterior. A veces hay una razón por la que las cosas se paran, ¿vale? Y es parte de este Mercurio en Leo, tal vez os está enseñando esto, ¿ok? Leo además es un signo muy orientado, como os he dicho, al ego, al yo, a la autoestima. Y tiene mucho que ver con este diálogo del cómo nos hablamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Este Mercurio directo puede trabajar en una mentalidad más positiva a partir del día 11. Y esto coincidirá además con la conjunción del día 12 de Júpiter y Venus sobre la estrella Sirio, muy orientada a la riqueza y a la abundancia. Es una de las mejores conjunciones del año, se la considera la conjunción afortunada, porque son los 2 planetas más benéficos en la astrología, Júpiter y Venus. ¿Qué regalo van a traerte este año en este nuevo ciclo? Porque cuando hay una conjunción de los planetas, comienza un ciclo hasta que se vuelven a reencontrar. Y este año Júpiter y Venus se encuentran en Cáncer sobre Sirio, creando en ese grado 14 de Cáncer cambios muy importantes en tu vida. Esto que hay en tu casa 7, vamos a ver con qué personas te juntas, qué parejas aparecen, cuál es el salto que da tu relación, etcétera. Es en tu casa 4, puede implicar nacimientos en la familia, puede implicar una expansión de la casa, reformas, un nuevo lugar en el que vivir. Dependiendo de la casa en la que estés, va a suponer un salto a lo largo de un año. Esta no es una conjunción cualquiera que vais a ver, es solo como quien dice el desarrollo en este momento, sino que lo vais a ver a lo largo del año, ¿vale? Es interesante porque Sirio es la estrella más importante del cielo a un nivel de la más brillante y es muy significativa para todas las culturas en el hemisferio norte. Y es una estrella que, igual que trae calamidades, daros cuenta de que venimos de la luna llena con esa oposición de Marte a Saturno y a Neptuno y puede avivar conflictos internacionales y diplomáticos. Unos días antes de la luna llena, desde el día 7 de agosto y días después. Y aunque la energía de Saturno y Neptuno van viajando hacia Piscis, intentando enfriar el asunto, Marte en Libra lo que quiere es presionar para que se resuelva, para que se hable, para que se haga. Esto me recuerda un poco el conflicto que hay ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos. Pues cuando llegamos a ese Júpiter en conjunción a Venus, nos habla de una abundancia generalizada. Y esta abundancia, porque Júpiter es expansión y Venus expansión del amor, expansión de la abundancia, en Sirio podría implicar una riqueza generalizada. Vamos a ver qué pasa en los mercados con las criptomonedas, con las inversiones, con el intercambio de monedas. Se está hablando de que es una noticia que he leído hoy, ¿no? No sé hasta qué punto, por decirlo de alguna manera, esto puede llegar a ser especulativo. Daros cuenta de que yo no soy un asesor legal ni nada por el estilo. Digo esto para que, como quien dice, no confiéis en mí en este aspecto, ¿vale? Yo solo os digo que es una semana importante esa, la de esa conjunción. Se habla de que, por ejemplo, Irán va a remover 4 ceros de su, en este caso, moneda, lo que significaría una revaluación de las monedas. Así que podría darse gran parte de esta revaluación en esta conjunción. Y este puede ser un año importante, en este caso, en temas de dinero y economía, porque va a haber una expansión económica, aunque parezca una locura. ¿Vale? La energía, además de Júpiter y de Venus, habla de dinero que llega al pueblo. La expansión económica que llega al pueblo.
dinero generacional, cosas por el estilo. No creo que sea solo algo de esta semana, creo que es algo que puede, como os he dicho, desarrollarse a lo largo del año. Y es algo... Esto puede ser expansiones cuantitativas también. Más dinero que llega al pueblo a través de la impresión de dinero. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Y luego nos encontramos que Marte y Mercurio, sobre todo a partir del 16, 17, van a estar trabajando en sextil desde Leo a Libra, y esto nos coloca en una posición mucho más activa y menos pasiva para hacer las cosas, etcétera. Es también mucho más diplomático todo a partir desde el día 11-12. Las cosas empiezan a desbloquearse un poco y todo como que fluye mucho mejor a partir del mes, desde día, especialmente desde el día 11. Y esto ayuda a las relaciones personales. Leo es un signo orientado al corazón, orientado a el amor y la pasión, y Libra las relaciones. Entonces tal vez hay una forma de llegar a un acuerdo o sentarse y hablar de las situaciones, ¿vale? Y no empezar una guerra. Especialmente esto puede ser mejoras diplomáticas, y en las relaciones personales, evidentemente, como os he dicho, es llegar a ese punto en común. Y una de las grandes necesidades, o yo creo que el impulso a esto, como os he dicho, es la energía de Urano y de Plutón, que están trabajando para mirar hacia el futuro, porque como te quedes solo con el pasado, con lo que fue, con lo que pudo ser, con lo, ¿vale? No vas a poder estar construyendo la mejor vida que está por venir. Y con ello la mejor sociedad que podamos, ¿no? Hay como una mistificación, especialmente por la energía nostálgica de Cáncer sobre el pasado, lo que era la familia, lo que era la comunidad, lo que era... En vez de trabajar en ello, en restaurarlo en el aquí y ahora, paseamos en el pasado, como si eso nos fuera a devolver algo. Y esto es propio además de la energía de Cáncer, encerrarnos en casa, en lo conocido, etcétera. Porque es una forma en el fondo de gratificación. Como os he dicho, Mercurio trabajando con Marte, ¿vale? Durante bastantes días, prácticamente hasta el día 21-22. Y el 22 es la luna nueva en Virgo, donde el Sol entra en el grado 0 de Virgo. Virgo es un signo de... muy orientado primero al trabajo. Por eso el nodo sur en Virgo está trayendo tantísimos despidos. Es algo que ya os expliqué. Nodo sur lo que hace es borrar, deshacer, quitar, pulir, purgar. Y entonces lo que ocurre en Virgo es que hay esa sensación de que el trabajo ya no es lo que era antes. Y los eclipses en Virgo nos dan la sensación de que tiene un trabajo estable o seguro, tal y como pensábamos. Pero además no es solo el trabajo, sino que Virgo representa el servicio a otros, y por lo tanto lo que representa es: mi trabajo tiene sentido, estoy haciendo esto con un propósito de que esto llegue a los demás y cree alguna clase de impacto, ¿no? Y ocurre que mucha gente se plantea esto sobre su trabajo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me levanto todos los días? Y no obstante sigan haciéndolo porque forma parte de la energía de Virgo, la rutina, porque es lo que paga las facturas. Aunque ya no tenga sentido como tal las cosas tal y como están planteadas, cuando uno ve lo que está por venir, ¿ok? Bien, esto también, pues evidentemente habla de ese nodo sur en Virgo, ¿no? De aquello que no tiene, si queréis decirlo así, rostro. Y cuando uno ya lanza su oferta de trabajo, lo hace en la inteligencia artificial. Y cuando tú mandas tu currículum, quien te responde o quien hace esa criba en un momento dado de currículos es la propia inteligencia artificial también. Es aquello que no tiene máscara, o mejor dicho, aquello que no tiene rostro. Y esta es una luna evidentemente nueva en el grado 0 de Virgo, que tiene mucho que ver con prepararse ya de cara a septiembre. ¿Cuáles van a ser tus nuevos hábitos? ¿Cómo quieres cambiar? ¿Cómo te ves cambiando las cosas? Y es interesante porque cuando llega este punto del año, en el hemisferio norte estamos prácticamente cerca, acercándonos hacia el otoño, ¿no? Nos vamos acercando hacia allá. Y hay mucha idea de si se está acabando el buen tiempo, ahora qué vamos a hacer, ¿no?
Eso es lo que ocurre con respecto a esa energía de Virgo, esa preparación. Pero en el hemisferio sur estáis de cara a la primavera y también es otro tipo de preparación. Pero siempre nos marca la energía de Virgo, el prepararse, el planificar, el cuáles son los nuevos proyectos, dónde voy a centrarme, cómo voy a cambiar rutinas, la limpieza de la casa, el cambio de ropa, todo esto es esa energía de Virgo. Pero con esta luna nueva, sobre todo en el grado cero, es más profundo este cambio. Porque está muy unido a lo que os he dicho de tiene sentido lo que estoy haciendo en el día a día. ¿A quién está sirviendo esto? ¿Me está sirviendo a mí o a quién está sirviendo esto? Nos encontramos a Venus en Leo a partir del día 25, ¿vale? Especialmente positivo porque el día 26 está en buena disposición a Urano, a Neptuno, está no obstante en oposición a Plutón, pero en general es una buena energía de Venus salir a veces de Cáncer, porque Cáncer a veces lo que hace es encerrarse, como os he dicho, en los recuerdos, las emociones. Si uno busca más el hogar, la compañía de los suyos, ¿no? Ese lugar, espacio seguro, ese santuario, pero en Leo se vuelve mucho más activa y entonces va en busca del amor. En vez de estar esperando el amor, va en busca del amor. En vez de estar esperando la inspiración, en la energía de Leo lo que hace es ir a por ella. Es más, la energía de Cáncer a veces está relacionada con el útero. La energía de Leo es la energía del niño. Entonces hay, desde los signos de Cáncer a Leo, siempre hay un punto Gandanta que se estudia en la astrología védica, que tiene que ver con la alquimia entre los signos de agua y de fuego. Entonces hay ese cambio de, si queréis decirlo así, de espacio seguro y controlado a la energía de Leo en la que ya entras en una interacción con otros y te abres a la vida de otra manera. Y entonces es positivo los movimientos a partir del día 25, porque con Venus en Leo nos sentimos más apasionados con respecto a la vida, con más ganas de cogerla y hacer algo con ella, vivirla, muchos más inspirados también en ese aspecto. La energía ya a final de mes es, como os he dicho, esa energía de Neptuno y de Saturno están en el grado 1 de Aries. Y esto es muy importante porque es una energía general. Os dije que había que tomar en cuenta todo lo que pasaba en julio y en agosto, porque nos van a dar pequeños insights, pequeños, es como la preview, el tráiler de la película que va a venir a partir de febrero-marzo de 2026. Entonces es importante quedarnos con estos mensajes simbólicos, cosas que están ocurriendo para esto mismo. Nos habla también de esta energía de cuando hemos visto la realidad, lo que está allá afuera, y decimos, ay Dios mío, yo no quiero enfrentarme a esto, déjame que me voy hacia atrás, me vuelvo hacia el signo de Piscis, me cojo la manta, me vuelvo a tapar y yo me vuelvo a la cama y a dormir como si esto no hubiera pasado. Eso es ese tránsito de wow, la vida, hostia, me acabo de despertar, me habéis despertado incluso tirándome agua a la cara y estoy como en shock de Dios mío. Así que todo esto era mentira y ahora todo esto está cambiando. ¿Qué clase de mundo es este en el que estoy ahora? Entonces dices, no, yo déjame que me vuelva a dormir. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Y cuando entre Neptuno y Saturno en Piscis, se notará aún más este deseo por el deseo de la desconexión, porque es todo tan distópico que la gente no se encuentra dentro de esta nueva definición del yo, de quién soy yo, qué estoy haciendo, etcétera. Cuando vuelva a entrar tanto Neptuno como Saturno de cara ya a febrero 2026 en el signo de Aries, hablamos de febrero y marzo de ese año, nos tendremos que despertar definitivamente. Es como, aunque no te guste, vas a tener que despertarte porque la vida está esperando allá afuera. Y la vida es el desafío. Cuando uno tiene un desafío, ¿vale? Es en un momento dado cuando se obliga a mejorarse. Hace nada he estado viendo a KRS, que es Capiel, es un astrólogo médico
en inglés, lleva muchos años, y hablaba un poco de esa desilusión, esa desconexión, esa apatía que vive todo el mundo, desde la gente más joven a la mayor, y hablaba de cómo esto afectaba el hecho de que nosotros, los seres humanos, competimos los unos con los otros, o nos inspiramos en otros y nos damos cuenta de que la energía de Plutón en Acuario hace oposición a todo lo que hace auténtico, único o diferente al ser humano, que es la energía de Leo, ¿no? Y Leo son los artistas. Si ahora le das a un botón y tienes una canción, si queréis decirlo así, un cuadro, lo que sea, ¿cómo me voy a sentir inspirado para hacer esto, para que los demás lo vean, para que yo me siga sintiendo reconocido y validado y diga, ay, pues voy a hacer más, porque siento que esto está llegando a otros? Y la energía de Acuario trabaja con respecto a estos arquetipos colectivos. De esto lo estás haciendo para ti o lo estás haciendo para los demás. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la definimos? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es lo que, entrecomilladamente, llamamos auténtico? Porque si es algo que hacemos para que los demás lo reconozcan y lo validan, es tan auténtico como pensamos que es. Os dejo esta reflexión, porque esta apatía proviene más de esa búsqueda de validación externa y no darnos cuenta de que vivir lo estamos haciendo para nosotros y por lo tanto tiene que haber un sentido de la vida más profundo. Este ha sido mi resumen con respecto a la energía de este agosto. Iré subiendo vídeos sobre cada una de estas cosas durante este mes, ¿vale? Y os veo a todos en los siguientes. Muchísimas gracias.